804, desde hace ya un tiempo largo venimos sufriendo de incendios en la República Argentina. Los más recientes fueron en el verano con Córdoba y también el sur, que suele tener estos momentos, sobre todo en épocas donde todo está más seco y prende más fácil, de los incendios forestales que estamos teniendo en el sur. El último, la verdad que se está cobrando vidas, se está llegando a casa. Mucha gente, ya estamos viendo fotos de casas quemadas, autos que están estacionados ya totalmente arruinados, y también la desaparición por el momento de 12 personas, lo cual creo que nunca habíamos tenido un incendio con tantos muertos. No me acuerdo. Menos los últimos, las víctimas fatales o por lo menos desaparecidos no habían sido tan destacadas. Y te habíamos contado, se puede encarar desde el dolor de quienes están padeciendo este incendio. Si bien lo estamos padeciendo todo el país, indudablemente no es lo mismo que tener una casa ahí, una propiedad ahí, o de lo más gubernamental, en donde dicen, bueno, qué están intentando hacer, cuáles son las necesidades y ese tipo de cosas. Vamos a dialogar con el ingeniero Manuel Jaramillo, que es director general de Vida Silvestre, es ingeniero forestal. Te saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Mario, un gusto saludarte a vos y a todo el equipo ahí de la audiencia. Sí, la verdad que muy, muy triste la situación y sobre todo primero solidarizarlos con quienes están sufriéndola ahí en carne propia y en este momento, ¿no? Sí, será tremendo. La verdad que ver toda tu vida prendida a fuego. Además el lugar, yo creo que la gente que es del lugar pertenece mucho a ese tipo de lugares, ¿no? Creo que es una elección de vida estar en un lugar, en un bosque, adentro, es otra cosa, ¿no? Se sufrirá 10 veces, sufrirás por el vecino, por lo que se pierde, las especies, será tremendo, la verdad será tremendo. Sí, particularmente yo tuve la fortuna de vivir 10 años en Esquel. Obviamente esa zona es muy vecina. Sí. Tengo amigos, me enteré ayer que tengo un amigo, un compañero en la facultad que perdió su casa y todas sus pertenencias también. Y lo que vos decís, ¿no? Toda la zona ahí del Bolsón, Epuyén, El Hoyo, son lugares muy comunitarios, podríamos decir, donde mucha gente llegó sola y se arregló porque lo ayudó el vecino, porque se acompañaron, hubo mucha solidaridad, y esto obviamente también se transmite en este sentimiento compartido de dolor, ¿no? Siendo ingeniero forestal, bueno, fuego y vegetación supongo que desde tiempos ancestrales, ¿no? Pero, ¿por qué tantos incendios en tantas partes del mundo? O por lo menos, no sé, yo cuando era chico no recuerdo tantos incendios o tantos. ¿Qué ha pasado? ¿O no? ¿O es una apreciación tonta la mía? No, en primer lugar lo que vos decís es muy interesante al principio, ¿no? O sea, fuego y vegetación tienen historia conjunta, ¿no? Realmente podemos hablar de una ecología del fuego, que es lo que ha, de alguna forma, modelizado el paisaje en muchos ambientes. Existen fuegos naturales, principalmente originados por tormentas eléctricas, que generan rayos y que desatan fuegos. Recién mencionabas vos al volcán, cuando hablabas de la ceniza. Bueno, los volcanes, y en esta zona de la Patagonia podría ocurrir, en sus erupciones, las cenizas son cenizas calientes que Claro. pueden iniciar fuegos. Y en muchos casos el fuego es necesario, aunque parezca mentira, para mantener, por ejemplo, un paisaje como el que se ve atrás, que no es fuego, sino que es el sol, porque justamente si hay fuego se recupera mucha vegetación, se reinicia el ciclo, ¿no? Claro. Y se evita que se cierre el paisaje, a veces con arbustos. Y donde hay pastizal y no hay arbustos, hay especies específicas de esos pastizales. Pero en este caso en particular, y como bien decías vos, estamos metiendo la mano nosotros, como solemos hacer, y cuando metemos la mano nosotros solemos hacerlo de mala manera, ¿no? Acá hay varias cosas. Es multifactor. En primer lugar, las condiciones climáticas extremas, ¿no? Un mes de 30 grados de temperatura casi constante, con muy pocas precipitaciones, con dos frentes de tormenta que se acercan de repente, y esos frentes de tormenta vienen antecedidos por un choque térmico que genera un cambio climático y muchos vientos. El fuego tiene 3 elementos: el calor, el combustible y el oxígeno. Sí. Entonces, calor teníamos, combustible hay un montón y lo ven ustedes, y el oxígeno lo trae ese viento que acelera el fuego, ¿no? Cuando prendemos intentamos prender el fuego para hacer un asado, siempre le soplamos o movemos algo para que genere viento, bueno, genere aire. ¿Quién no agarró el secador de pelo, no? Dijo, ok, le tiro derecho. Acá en mi pueblo, si llegás a hacer eso, te echan, pero bueno. No, obvio. Pero no se lo decimos a nadie. No, bueno, entonces dan estos 3 elementos que son, bueno, todo. O sea, todos los números de la lotería para ganar el incendio. Sí, y aparte, bueno, se suma también que hay una acumulación de materia seca. Cuando yo estoy viendo las imágenes ahí,
y eso tiene que ver con los incendios de interfaz, y nombrabas California vos. ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos ido a vivir al bosque, en algunos casos de manera organizada y en otros desorganizada, informal, podríamos decir. La gente se instala y después ve cómo soluciona el acceso al agua, el acceso a la electricidad. Entonces los tendidos eléctricos a veces no son los mejores y pueden fallar, y en algunos casos son los que producen igniciones, porque hay chispazos que generan este inicio del fuego. Mira. O también no tenemos la posibilidad de controlar y limpiar. Que vos tenés una casa en un espacio así más rural, y si tenés un parquecito, un jardín, tenés el pasto cortado, lo tenés limpio, ordenado. Cuando no puede hacerse esto a nivel de barrio, vos tenés una antorcha enorme, ¿no? Entonces, ahí es cuando se habla mucho de la prevención de los incendios forestales. Esto hay que solucionarlo ahora, hay que apagarlo, hay que contener a las personas afectadas, hay que restaurar las áreas que se han quemado, pero lo que hay que hacer es prevenirlos. El mejor incendio es el que se previene, y la forma de prevenir los incendios son, además de concientización, también ordenanzas que se implementen y se regulen para que se mantengan las limpiezas necesarias para que si empieza un fuego no se propague de esta manera, ¿no? Estamos hablando con Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, sobre los incendios en el sur. Manuel, cuando se dice que estos incendios son intencionales, creo que no se está hablando de alguien que va corriendo con combustible y le tira. ¿O sí también estamos hablando de eso? Me es muy difícil pensar que eso pasa. No entiendo cuál es la intención de que alguien prenda fuego. Sí, ¿Hay alguna intención hay que yo no veo? No, hay de todo. Esto es tan multifactor que a veces hay que analizarlo, ¿viste? Con la mente muy abierta para... hay incendios, o sea, como un poco te decía, hay muy pocos factores naturales que inician un fuego. Se supone que a nivel global el 75% de los incendios forestales son causados por la acción humana. En Argentina quizás sea mucho menos, quizás sea el 95%, o sea, mucho más los que causamos las personas, porque hay menos tormentas y menos volcanes. Y tiene que ver con, en primer lugar, descuidos, ¿sí? O sea, cosas que, bueno, el que se pudo hacer un asado se fue a buscar la sal al auto, y cuando volvió el fuego se había ido. Eso puede ocurrir. Quemó un pajonal porque creía que era la mejor forma de sacarse las hojas de encima. Exactamente. O también, en algunos casos, especulación inmobiliaria. Hay situaciones en las cuales, bueno, si yo lo prendo fuego, después es más fácil venderlo, o es más fácil, pues ya está limpio, entonces lo puedo... O también puede haber, en el sur se da mucho estos 10 años, yo tengo la fortuna de estudiar en la Universidad Nacional de Patagonia, y varias de las prácticas forestales la hicimos en ese lugar quemado, y la hicimos justamente cuando tenemos una materia que es protección forestal. Fuimos a hacer las prácticas a ese destacamento de golondrinas que ayer veía, está totalmente quemado. Sí, ¿no? todo prendido fuego. Entonces, bueno, ahí... En esa zona, esto que te decía del vínculo entre las personas, que es muy positivo, muy bueno, muy solidario, también puede ser muy negativo. Y todos sabemos que esto también nos pasa. Y ahí justamente hay incendios que se generan por una cuestión de lucha entre las personas, de ajuste de cuentas, podríamos llamarlo. Si entonces estoy enojado con vos, sí. ¿Viste? O sea, en algunos lugares la cosa tampoco es tan livianita. Esto también pasa, o qué sé yo, ha habido casos de situaciones de... herencias que nunca se cobraron, cuestiones de este tipo que... Sí, la venganza, van a fondo. Sí, Fargo. Okay. Y lo peor es que, bueno, se piensa en una acción directa sobre una persona en particular, pero eso después tiene un impacto sobre todos, ¿no? Y acá es un tema no menor. Que se te haya prendido fuego un campo no te hace responsable de que se haya iniciado el fuego. La mayoría de las personas a las cuales se le prenden fuego los campos son damnificados. Es como si vos vivís en un edificio y estás en el piso 12 y el del piso 1 es un loquito que, no sé, se puso a hacer un asado en el living, te quemó el edificio, pero bueno, vos te tocó sin tener ninguna responsabilidad, ¿no? Manuel, ¿qué se hace con el después? Porque las imágenes que estamos viendo evidentemente dan cuenta de una gran cantidad de miles y miles de hectáreas quemadas. ¿Después el trabajo tiene que intervenir de nuevo el hombre para que eso vuelva a crecer, o se deja a merced de la naturaleza que todo se vuelva a reconstruir? Y acá hay dos elementos. Uno en particular que sí me gustaría destacar, lo que vemos de Bolsón, El Hoyo, Puyén, son lugares muy intervenidos ya por nosotros, y la mayoría de lo que vemos que se está quemando ahí son especies exóticas introducidas. Ese es otro tema no menor. La mayoría de esos son pinos, ¿sí? O sea, son cipreses, no el ciprés de la cordillera, sino el ciprés europeo. Y esto es otro problema, porque sacamos la vegetación natural, pusimos vegetación exótica,
que tiene otra dinámica y es mucho más fácil de quemarse. Y aparte, como no están bien manejados, no tienen podas de las ramas de abajo, no hay raleos, entonces los árboles están muy densos, cuando esto se prende es una bomba, ¿no? Entonces, eso es otro tema central. Controlar las especies exóticas, más las invasoras, que a veces llegan hasta el borde de la ruta, es necesario. Es una acción, a veces cortar un árbol es salvar millones, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También como forestales siempre lo promueven. Lo que pasa es que cada vez que decís eso viene Bolsonaro y te arrasa 10.000 hectáreas, ¿no? Cortar un árbol. Dice, ok, cortemos todos. Salvemos, saquemos el problema. Claro. No, pero ahí tenés un tema justamente. Claro. Por eso en cada sector hay profesionales que nos hemos preparado un poco para intentar apoyar este tipo de cosas y a veces hay que consultar y hay que organizarlo, ¿no? Pero yendo a la restauración. La ley de bosques que tenemos, que se cumple muy a medias y es necesario que se cumpla, tiene un artículo 30, que obliga a que todas las superficies de bosques quemados sean restaurados. Y a su vez genera un fondo especial de enriquecimiento y conservación de bosques nativos que tiene que ser nada más y nada menos que el 0,3% del presupuesto nacional, que es una torta de plata, no sé el número ahora, pero son varios miles de millones de pesos, que tiene que usarse en parte para eso. Lamentablemente ese fondo, en los últimos 13 años desde que se creó la ley, no ha tenido nunca más del 5% de lo que debe tener. Pero hoy necesitamos esos fondos no solo que estén disponibles, sino que sean ejecutados de manera eficiente y transparente por las provincias y en primer lugar justamente para restaurar. Y restaurar, y acá les robo un segundo, no es solo ir y plantar un arbolito, ¿no? Restaurar en primer lugar es quitar el disturbio, evitar que en esos lugares que se quemó entre las vacas, entre más urbanización, se cambie el uso del suelo. Eso ya va a ser una forma de que la naturaleza empiece a volver. Y después, cuando la naturaleza empiece a volver, manejarla para que no sean especies exóticas e invasoras las que lleguen, o que lleguen las primeras especies de la sucesión ecológica y después uno las puede conducir a un bosque más completo, más pleno, más biodiverso. Y en algunos lugares es necesario plantar árboles que no siempre son los que van a quedar al final. Árboles pioneros se llama, que son los que pueden resistir las condiciones extremas en las cuales quedó el ambiente. Una primera vegetación que prepara para la buena vegetación. Exactamente. Muy bien. O sea, Manuel, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para volver a recuperar un árbol alto, un bosque frondoso en esa zona? Mira, ahí tenés un ciprés de la cordillera, que son las especies nativas típicas de árboles que están en esa zona. Tiene que tener entre más de 40 y te diría un árbol maduro entre 100 y 120 años. Chao, Manuel, voy a pegar un tiro y vuelvo. Sí. Es complicado, sí. Obviamente, sí, el proceso de recuperación. Hay un tema central que es volver a proteger el suelo, para que el suelo no se erosione justamente con la lluvia o con el viento. Y en 2 años, 3, ya vas a tener vegetación que lo proteja. En primer lugar van a venir pastos y después algunos arbustos como las lauras, las retamas, esa la retama es exótica, pero o sea, va a generarse una protección ahí, digamos, que va a proteger la misma rosa mosqueta que ustedes por ahí la han escuchado nombrar, es popular en el sur, es una especie exótica sumamente invasora, traída por los ingleses que cuando vinieron a colonizar, y esa rosa mosqueta puede proteger al suelo y a veces se da que los cipreses de la cordillera empiezan a nacer debajo de las rosas mosquetas porque quedan protegidos aún de las vacas y del ramoneo, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión, y esto es cuando uno habla de ecología, no solo habla de cuidar el ambiente, de la práctica ecologista, sino habla de la ecología, de cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Entonces uno tiene que analizar cómo funcionan los ecosistemas naturales, pero también estos que tenemos ahí, que son los que hemos creado nosotros, estos ecosistemas mixtos donde tenemos especies nativas y exóticas, y usarlos de la mejor manera para que tengan el mejor desempeño en las condiciones actuales a las cuales las hemos sometido, ¿no? Indudablemente hablas de planificación, de tiempo, de tanto el ámbito estatal, pero también el privado, ¿no? El que va tomando esas tierras, qué hacer con las tierras. Hay tantas urgencias, hay tantas otras cosas que, viste, a uno cuando contás todo eso, decís, bueno, ojalá que se tomen el tiempo para hacer esto. Y cada nuevo incendio, cada lamentable situación, bueno, en un punto es un nuevo comienzo, ¿no? A lo mejor cuando las llamas bajen, se pueden hacer. ¿Esto requiere de mucha inversión o requiere tiempo? ¿O requiere lógica? Porque a lo mejor, viste, muchas veces dice, bueno, no tenemos plata, tenemos otras urgencias. Pero a lo mejor es... No, miren, esto es tiempo y planificación, no es tanta plata. O sí, esto lleva una gran inversión, llevar a este nuevo comienzo, ¿no?
Es un poco de todo. Esta zona, y ustedes lo han visto, casi todos los años tenemos incendios en la Patagonia, Sí. de mayor o menor tamaño. Este en particular, porque es interfase, porque ha afectado mucho a la población periurbana, llama mucho la atención. En superficie no se ha quemado mucho más de lo que se suele quemar, pero sí el impacto es fortísimo. Claro. Yo creo que desde el 2000, bueno, un poco te decía que conocía el proceso, un poquito antes se empezó a fortalecer fuerte el sistema provincial, los sistemas provinciales y el sistema nacional de manejo del fuego. Entonces se ha invertido mucho dinero en recursos, en insumos, en formación de equipos. Tenemos equipos de combatientes forestales que son emblemáticos en Latinoamérica, de hecho muchas veces se movilizan a incendios que hay en otros países. Un compromiso muy fuerte de esta gente, ya desde lo personal, pero también desde lo institucional para tener respuesta temprana. Ha habido una inversión grande, se han comprado equipamientos, se hacen contratos con aviones hidrantes para que estén disponibles. No es que se compran los aviones, Claro, que claro. son una fortuna, y mantenerlos es carísimo, ¿no? Entonces es mejor tenerlos contratados. Pero el tema es que no se articula esa inversión con la planificación y con este componente que te decía de la prevención. Es muy poco lo que se invierte en prevenir. ¿Sabes por qué? Porque y te lo voy a decir en análisis político, ¿no? O sea, si alguien invierte plata en hacer esto que te decía de controlar que estén limpios los cortafuegos, de que haya buena infraestructura eléctrica para que no genere incendios, un montón de cosas de este tipo, no se ve. Entonces no tiene rédito político. Claro. En cambio, si hay un incendio como estos, obviamente se va a llevar puesto a alguien seguramente en el ámbito político institucional, pero aunque no ocurra, si uno aparece ahí con una autobomba, aparece con una manguera, aparece con el avión, está apagando un incendio y está haciendo una acción, digamos, ¿no? Entonces, y tiene que ver con lo que vos decías, la urgencia. Aparentemente nos gusta más apagar incendios que prevenirlos, y lo digo en sentido figurado. Tienes Digamos, razón, ¿no? tienes razón. Y ahí está el tema. Tenemos que lograr que la noticia un año sea no hubo incendios, sea políticamente más impactante que esta noticia tremenda de que pasó lo que pasó, ¿no? Ahora, ¿eso podría pasar, Manuel, o en un lugar donde hay bosques hay altas probabilidades de incendio? Mira, incendios va a haber. El tema es que los incendios no se vayan a la miércoles, que no se desparramen, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés un sistema bueno de prevención, donde cortaste mucho la continuidad del combustible, el incendio generalmente de este tipo no se apaga yendo con una manguera como hacen los bomberos, ¿no? Se apaga circunscribiéndolo y evitando que haya combustible para que pueda seguir. Entonces, si vos tenés un área de trabajo bien clara, bien definida, podés llegar a atacar estos fuegos rápido, se te van a quemar 50, 20, 30, 100, 200 hectáreas. Puede haber alguna afectación porque ahora hay mucha gente viviendo en el bosque sobre viviendas, pero no vas a tener estos incendios que hablamos de 50, 20.000, 30.000. Claro. Ese es el desafío, ¿no? O sea, hay que aprender a convivir con el fuego, más cuando nos hemos metido en un ámbito natural que digamos que por ahí no era el más apropiado para que estuviéramos. Esto es un tema también central. Los municipios tendrían que trabajar fuertemente en la regulación de tenencia de la tierra y en la regulación de uso de la tierra, porque si bien la gente tiene necesidades y está muy bien que se establezca en estos lugares, tiene que hacerlo de manera ordenada. Manuel, Porque si no, ¿viste? Claro, sí. se descontrola. Te voy a hacer una pregunta que por ahí va a sonar rara, pero es para destacar justamente cuál es la importancia de todo esto. ¿Para qué sirven los bosques? Sí, bueno, en primer lugar, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Siempre nosotros hablamos de una palabrita que se llama servicios ecosistémicos, que suena media rara, pero eso no es nada más que el agua dulce, la fijación del dióxido de carbono y la liberación del oxígeno, la protección del suelo, el hábitat, la casa para un montón de especies de biodiversidad que están en el planeta Tierra desde hace muchísimo más que nosotros y que tienen un rol mucho más importante para el planeta que el que tenemos nosotros, ¿no? Acá tengamos en cuenta que lo que nos demuestran estos temas es que para el planeta nosotros somos bastante prescindibles, o sea, el planeta podría vivir perfectamente sin que estuviéramos nosotros los humanos. Pero bueno, yendo un poco a lo que decía de los bosques protegen también los suelos, conservan las cuencas hidrológicas para que el agua de lluvia pueda permear y esté disponible en las napas para la actividad productiva y para nuestro consumo humano, regulan la temperatura, bueno, lo hemos visto, ¿no? Hace calor, ¿qué hace? Te va a poner planta, básicamente, y eso es muy claro, estando en esos lugares con 30 grados de temperatura, con a veces 10%, 15% de humedad relativa ambiente, vos te ponés debajo de un árbol, dentro del bosque, perdón, y tenés otro clima, ¿no? Entonces, esa regulación del clima a escala local y a escala global, yo creo que es uno de los efectos centrales que tienen los bosques nativos, principalmente. Claro. Manuel,
indudablemente también están cambiando las condiciones climáticas, ¿no? Veranos en el sur más calurosos, poca cantidad de agua, estamos entrando nuevamente en una etapa de sequía, por lo menos es la queja de todos los que están cultivando, vamos a perder mucho cultivo, que por ese lado, bueno, a lo mejor es otra forma, pero realmente está cambiando, ¿no? Sin duda estamos teniendo, ya percibimos los cambios, ya hay gente que dice, yo cuando era chico no se vivía con estas temperaturas, o sea, ya estamos viviendo los cambios de formas cada vez más rápidas. Esto va a tardar mucho tiempo, aún si empezamos hoy a cambiarlo, hasta que se reordene. Estos grandes cambios van a ser estos que, por ejemplo, que tal vez desaparezcan nuestros bosques o se rearme esta cosa tan linda que decíamos, tenemos todos los climas en la República Argentina y que los climas se vuelvan más extremos. ¿Está pasando en la región eso, en esta parte de América? Sí, mira, yo hace ya poco más de 20 años que estoy en temas ambientales y lo que puedo decir lamentablemente es lo que se anunciaba hace 20 años, que era muy cuestionado porque parecía ser medio apocalíptico, está pasando, ¿no? Y no hace falta más que abrir algún portal de internet y revisar la noticia del mundo y te das cuenta que las catástrofes ambientales están siendo cada vez más frecuentes, aún las de salud, ¿sí? Es otro tema, pero podríamos discutir mucho cuánto la aparición de las pandemias tiene que ver con la mala afectación que estamos haciendo al ambiente y cómo está cambiando el clima. Ten en cuenta que el clima regula todo en el planeta. Un caso interesante y muy puntual, ¿no? La provincia de Chubut en particular tiene sus principales ingresos por la extracción de hidrocarburos. Y eso es en gran medida lo que genera el aumento de la temperatura a través del cambio climático. Y no está teniendo los recursos necesarios para hacer la prevención y el control de los incendios forestales, que son en alguna medida arengados por el cambio climático. Así que el contexto en el cual estamos es complejo, va a seguir incrementándose porque lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático es que aunque implementemos todo lo que dijimos que vamos a implementar en el Acuerdo de París, para lo cual estamos muy lejos, podríamos decir, el aumento promedio de la temperatura del 2050 va a alcanzar los 3 grados centígrados y lo que dicen los científicos es que si pasamos de 2 grados entramos en una bola de nieve imposible de frenar, ¿no? Entonces, el mundo ya es distinto al que nosotros conocimos cuando éramos chicos y va a ser más distinto. El tema es cuánto más distinto aceptamos que sea y cuánto estamos comprometidos a colaborar para que ese cambio no sea tan radical que afecte fuertemente no solo la calidad de vida, sino la posibilidad de subsistencia de la propia especie humana en el planeta. Y realmente es responsabilidad nuestra, ya no es de la generación que viene o la anterior que se equivocó. Esto ya es lo que estamos sobre el planeta ahora, entre los 16, bueno, la edad que quiera, entre los 10 y morirte, somos responsables, somos todos ahora, no es que, bueno, a lo mejor con el tiempo, no, ya está, cagamos, es ahora. Totalmente. Hay una frase un poco ya trillada que se usa que dice que somos quizás la primera generación en darse cuenta del impacto que le estamos generando al planeta y posiblemente seamos la última generación con capacidades de hacer algo para que esto se modifique, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? O sea, ponete esta mochila. Nos tocó un poco bailar con la más complicada, ¿no? Pero me parece lo bueno de esto, Mario y equipo, es que hay información, sabemos, bueno o malo, porque a veces por ahí te quedas re amargado, porque sabemos claramente lo que hay que hacer. El tema es que no lo hacemos porque no nos queda cómodo, porque para todos, me incluyo, o sea, uno que trabajamos en conservación, modificar la forma en la cual estamos acostumbrados a vivir es difícil, porque el cerebro humano está preparado para la comodidad, y esto lo vemos en el día a día de nuestras casas, en donde sea, ¿no? O sea, no nos vamos a complicar si tenemos una solución rápida y efectiva acá. Y te diría que esto viene, o sea, es una cuestión hasta evolutiva, ¿no? Es muy complejo, y acá me parece que hay que trabajar mucho con múltiples disciplinas, bueno, desde la sociología, la psicología, la antropología, porque necesitamos un cambio de paradigma cultural a nivel global. Sí, claro. Y no es solo, bueno... Y además necesitas que mucha gente te acompañe, ¿no? Y eso hace a veces que sea frustrante también, ¿no? Estoy haciendo algo y decís, ¿esto estará cambiando realmente? Uno dice, sí. Y si no, necesitamos cambios más grandes. Y bueno, y es... Pero acá permitimos, y bueno, un poco los que han sido un poco revolucionarios en algún momento de su vida se han dado cuenta que a veces por ahí hay que arrancar, ¿no? Y cuando uno arranca después y empieza a hacer un cambio, otro lo sigue. Y aunque no, hay que seguir, digamos, ¿no? Yo creo que
no debemos descansar un poco en eso, porque esa es otra forma también de comodidad. Y lo he visto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué voy a separar los residuos en casa si después viene el camión y se los lleva todo junto, ¿no? No, excusas tengo todas. Siempre gente, tengo excusas como cuando intenté dejar de fumar, siempre encontraba excusas para no dejar de fumar. Tal cual. Sí. Y nos sale re fácil. Lo mejor que nos salen son las excusas. Así que eso también tenemos que cambiarlo, ¿no? El 27 de marzo, Vida Silvestre se suma a lo que es la Hora del Planeta, una nueva Hora del Planeta. Si querés ampliar el tema, ¿cuál es la acción para hacer, por lo menos de forma comunitaria? Sí, bueno, básicamente hace ya 14 años, si no me equivoco, que estamos con el planeta, una acción que inicia en parte de WWF, la Organización Global de Conservación, a la cual nosotros representamos en el país, y la idea es llamar la atención y llamar a la acción, ¿no? Una hora donde apagamos la luz y donde un poco nos concentramos en estas cosas que veníamos conversando, ¿no? Dedicamos un tiempo a pensar qué podemos hacer para mitigar los efectos del cambio climático y para adaptarnos. Este año, como el año pasado, va a ser virtual. Hemos siempre convocado a algún evento público, hemos hecho alguna actividad, alguna cosa más física, pero invitamos a las personas a entrar en nuestro sitio web en ese momento y ahí participar de los eventos que vamos a hacer, que van a tener algo de cultura, pero también van a tener algo de información, y sobre todo a apagar las luces en su casa, a tomarse ese espacio de reflexión, e invitamos también a los gobiernos, a las empresas, a las cuales muchas hemos contactado y nos están respondiendo fuertemente, a tener la misma actitud en sus edificios, en los monumentos de las ciudades, y a ayudarnos en este mensaje para ser más eficientes en el uso del planeta, en el uso de la energía, más responsables, ¿sí? Entender que estamos acá de paso y de prestado, y que si hay algo que nos ha dejado claro el planeta es que si nosotros no estamos se podría recuperar muy fácil y muy bien sin nuestra presencia. Así que cuidemos un poquito más esto que tenemos y que nos permite ser lo que somos, ¿no? Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, muchas gracias por la explicación y todo. Que te vaya muy bien. Un placer, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego.